La revolución, por principio, es una transformación en busca de equidad. Es por principio, desde que nace la revolución, nace buscando eliminar brechas de diferencia. Educación para todos es cualquier cosa y se traduce en los objetivos 2015 como cobertura universal de educación primaria. Eso creo que ustedes lo escucharon ayer. Al plantear educación primaria, invisibiliza el preescolar, la secundaria y la universidad de una manera importante. Y fuera de eso, no hay claridad en educación diferenciada para jóvenes y adultos. En Colombia y en Latinoamérica, lamentablemente, podemos afirmar de que ha sido muy difícil que las comunidades sean escuchadas en la construcción de las políticas públicas. Hay en Bolivia dos redes grandes de educación de adultos, de educadores de adultos, una red nacional de centros de educación alternativa, la otra es la red de facilitadores de educación integral alternativa en el contexto rural, FERIA. Estas redes están logrando constituirse, institucionalizarse en una organización democrática con acciones concretas también en los ámbitos más locales, departamentales, pero también nacionales, y eso permite al Estado poder entablar relaciones, entablar diálogo y también ser un mecanismo, por un lado, para capacitar a los facilitadores, a los docentes, ¿no? A los educadores, por otro lado, a plantear una agenda de debate, una agenda de acciones también en torno a la educación de adultos. En México no se contaba con un marco jurídico normativo que nos permitiera hacer exigible el derecho a la educación hasta 2011. Y a partir de 2011 también a nosotros nos entra un reto muy fuerte de poder colocar el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas como un tema exigible, siendo, me parece que la única organización internacional o de las pocas organizaciones internacionales enfocadas en el derecho a la educación, particularmente de personas jóvenes y adultas. Sí sentíamos como una obligación muy fuerte de poder generar mecanismos, estrategias, metodologías que generaran insumos para poder tener incidencia con el Estado. Y a partir del 2013, principios del 2014, hemos estado vinculándonos también a la exigibilidad del derecho a la educación desde una vertiente de investigación de cómo el Estado ha aplicado las políticas públicas y el manejo de presupuestos en temas de educación. Y de esta forma hemos logrado tener las dos visiones, ¿no? Por un lado, sí, como estos 20 años de experiencia en comunidades de fortalecimiento de sociedad civil, pero también empezando a construir un camino que me parece bastante sólido, bastante consciente de cómo tenemos que empezar a hacer una relación con el Estado, que en México, a diferencia de otros países en América Latina, había sido muy complicada, sigue siendo muy complicada, pero sin embargo ya hay como canales posibles de democratización de instituciones, a pesar de la complejidad propia que tiene el país, ¿no? Esto ha sido tal vez el mayor aporte de la DBB, de centrar su interés en jóvenes adultos considerando situaciones de deserción, situaciones diversas, que los jóvenes no acceden a la escuela formal de pronto por miles de razones, y los adultos y adultas que no han tenido oportunidad de acceder a la educación. Los debates han sido muy enriquecedores, con muchas diferencias entre lo que es, digamos, la percepción y cómo leen las necesidades desde Alemania y cómo las tenemos nosotros. Los debates han sido excelentes, con el currículum global, por ejemplo, o
la otra cosa es la oportunidad de la revista de la DBB, donde muchas de nosotras han publicado. Y ahora el proyecto que tienen en México de Derecho EFJA, que nos llega al boletín y nos llega a la revista, nos aporta profundamente. Y las comunidades pueden fácilmente vencer esos niveles de analfabetismo jurídico a través de los procesos formativos en escuelas de formación, escuelas de liderazgo, escuelas de agroecología, en derecho social, que han sido todas acompañadas por el Instituto Alemán, ¿no? Por el DBB Internacional, y de esta manera poder mejorar las condiciones de toma de decisiones a nivel de las comunidades. Podemos visibilizar que ha aportado en la constitución de actores educativos, en este caso de la Red Nacional de Centros de Educación Alternativa, que es una instancia organizativa de los educadores de adultos. Ellos se han constituido en actores y han contribuido en cada uno de los departamentos y sus instancias locales en el ámbito de la capacitación, pero sobre todo en el ámbito de la exigibilidad, es decir, ellos son actores que exigen el cumplimiento del derecho a la educación para las personas jóvenes y adultas. Ese es un poco el panorama de lo que se ha trabajado en Bolivia desde hace más o menos ya 30 años. Para nosotros, llegar a un acuerdo local producto de la necesidad urgente de satisfacer estas necesidades humanas fundamentales, ha sido la mejor alternativa de construir políticas públicas, porque estos acuerdos locales se convierten en costumbre, y esta costumbre posteriormente ya es mucho más fácil que las personas que hacen las políticas las puedan tener en cuenta, o en su debido momento también una política nacional puede sentirse, digamos, como orientada hacia estos acuerdos locales. El logro ha sido, lo que señalaba la directora regional, es desarrollar experiencias innovadoras. Por un lado, en el ámbito del currículum, elaboración de materiales. Por otro lado, en la formación de educadores, pero también en la accesibilidad y el acceso a la educación de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tal es el caso de personas privadas de libertad en cárceles, personas, mujeres indígenas, ¿no? También jóvenes trabajadores, digamos, ¿no? En ese sentido hay un conjunto de poblaciones que consideramos que se encuentran en situación de vulnerabilidad del derecho a la educación, a las que, ¿no?, con las que se han generado experiencias interesantes, y esas experiencias obviamente pueden servir como referencia para otras experiencias también a nivel regional andino. Poder tener una estructura que permita el derecho a la educación para todas y todos a lo largo de la vida, ¿no? Eso me parece que sigue siendo el gran reto. Nosotros buscamos mucho como la propia construcción del derecho a la educación desde abajo. Y finalmente el último, que es como nuestra apuesta de más largo aliento, por lo menos en México, es este proyecto que tiene que ver con el análisis de la política pública y de los presupuestos en materia de educación de personas jóvenes y adultas, pensando en esto que decía Mario, en cómo generamos insumos para fortalecer la exigencia de la sociedad civil, porque ciertamente de todas las educaciones o de todos los ámbitos que hay en la educación, estamos como en el menos atractivo, ¿no? Otros desafíos que se tiene es, por un lado, se ha logrado que el Estado asuma la educación de adultos y se planteen, reconozcan en políticas y en normativas. Por tanto, corresponde hacer posible la implementación de esas normativas, puesto que las normas escritas por sí solas no llevan a la práctica. Por tanto, los educadores de adultos deben hacer que se cumpla, exigir que se cumpla también estas políticas. Por otro lado, en el contexto de la educación de adultos, creo que se ha cumplido con la formación más bien humanística, y lo que corresponde hoy es orientarnos también a la formación para la vida, para el mundo del trabajo. O sea, no olvidar la formación humanística, sino vincularla y orientarla con la producción, con la vida. Ese creo que es el desafío que también tenemos que responder. Cualquier diferencia entre hombres es mala.
Entonces eso lo tenemos muy claro, pero el método no ha sido el mejor. Hemos reproducido muchos métodos que heredamos de la educación verticalista, tradicional, y eso no consigue los fines que queremos. Para conseguir un cambio, resultados de transformación en el hombre, hay que transformar el método. Y eso nos ha faltado. Yo creo que ahí es donde está nuestro problema, que debemos mejorar en cuanto a eso, porque tenemos coincidencia plena en cuanto a fines.